Soy Paulina Hernández Diz, soy feminista, soy abogada de profesión y soy defensora de los derechos humanos de las mujeres. Buenos días, bienvenida Paulina. Les voy a presentar a Paulina. Ella es Paulina Hernández, es licenciada en Derecho y maestranda en Derecho Constitucional. Está certificada para brindar capacitaciones presenciales en temas de género y en atención a mujeres en situación de violencia. Además es consultora y conferencista en temas de igualdad y género y violencia contra las mujeres, feminista y defensora de los derechos humanos. Pero además les voy a platicar algo. En su vida práctica ha estado en contacto con miles de mujeres de diferentes extractos y diferentes condiciones, y el que hoy estés aquí capacitándonos a las mujeres del PRI, pues nos da muchísimo gusto porque es una colaboración que hacemos y les vamos a dejar sus redes sociales para que también la puedan seguir. Platícanos, Pau, ¿qué es el género? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá con ustedes. Y bueno, el género en términos prácticos, para no irnos a cuestiones muy técnicas que después pasa mucho que nos aprendemos como una definición y no comprendemos realmente o alcanzamos como a deconstruir justo ese significado. El género en realidad es una construcción social, cultural, es decir, es algo que la sociedad ha construido en la historia y marca cuáles son las reglas bajo las cuales mujeres y hombres deben de desarrollarse, deben vivir, las expectativas que se tiene sobre ellas y sobre ellos de acuerdo a este género, ¿no? Es muy importante que entendamos que no es algo dado, no es algo biológico, sino es algo construido socialmente y que por ende, pues también se puede deconstruir y modificar. Platícame, ¿cuál es la diferencia entre un rol y un estereotipo de género? Pues los estereotipos de género diría yo que se enmarcan en los roles de género. Los roles de género son dos. Es el rol productivo, que como su nombre lo dice, está asociado a la productividad e histórica y culturalmente está asignado a los hombres, porque los hombres son los que en la historia de la humanidad han desarrollado actividades que han sido reconocidas, que han sido públicas, que han sido remuneradas, y por eso es el rol productivo, ¿no? Esto también implica una carga, porque al final los hombres son los que históricamente se han dedicado a llevar como la remuneración al hogar, ¿no? Aunque ahora pues por la situación que existe y también por los temas de igualdad, pues las mujeres también ya se incorporaron al sector empresarial, al sector público, etcétera. Y en el caso del rol reproductivo, que está asignado a la reproducción, es decir, a la posibilidad de que las mujeres sean madres y que se dediquen a todos los trabajos relacionados con los cuidados, las tareas del hogar, etcétera, pero que pues este rol sabemos que no es remunerado, no tiene el mismo reconocimiento y el mismo valor ante la sociedad, ¿no? Y por eso es importante distinguirlos. Ahora, los estereotipos de género se enmarcan en estos roles, es decir, son como estas ideas preconcebidas o de alguna manera consensuadas entre la sociedad, en donde te dicen las mujeres se tienen que comportar o se tienen que vestir o se tienen que ver de determinada forma, e igual los hombres, ¿no? O sea, estereotipos relacionados con la fuerza de los hombres y con la debilidad de las mujeres, etcétera. ¿Cómo afecta a una persona que existan estos roles de género? Pues al final, y es lo más importante y lo más relevante sobre los estereotipos y los roles de género, es que en el resultado obstaculizan el acceso a las mismas oportunidades que los hombres, es decir, los estereotipos que están asignados a las mujeres y que se relacionan con el cuidado de las personas les obstruyen la posibilidad de participar en las mismas condiciones que los hombres en la vida pública, por ejemplo, ¿no? A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, las mujeres que participan en la política como tú y que además eres madre, pues al final tienes ciertas tareas asignadas por el hecho de ser mujer, aunque a lo mejor tú de manera individual o independiente digas, no, yo divido las tareas del hogar entre papá y mamá con la finalidad de que no se me sobrecargue, pero al final pues la sociedad sí está esperando, la expectativa que tiene sobre una mujer es que sea primero madre y después sea profesionista o después sea servidora pública, etcétera, ¿no? Entonces, cuando las mujeres se van al ámbito político, algo que pasa mucho ahora, aparte de la paridad, pues, o a pesar de la paridad, es que las mujeres llegan, pero de todas maneras siguen viéndose en la necesidad de desempeñar estas tareas de cuidado que no desempeñan en la misma proporción los hombres. Entonces, al final, los estereotipos también son un obstáculo para poder acceder a las mismas oportunidades. ¿Qué consecuencias tendría el eliminar esos estereotipos en la sociedad? Tendría como consecuencia la posibilidad de que nos
comuniquemos y nos socialicemos de una manera igualitaria, o sea, la posibilidad de que las personas elijamos sin la necesidad de tener esas cargas estereotipadas de es que si soy mujer y todavía no soy madre, o no quiero ser madre, o no puedo ser madre, ¿no? Pero la sociedad todo el tiempo me está señalando, me está preguntando en qué momento voy a ser madre o por qué no me he casado, etcétera. La posibilidad de construir estos estereotipos nos permite vivir en libertad y ahora sí que bajo la posibilidad de que decidamos libremente qué queremos ser, cómo queremos vivir nuestra vida, qué nos queremos encargar, ¿no? Y la posibilidad obviamente de que las instituciones públicas, ¿no? Los medios de comunicación, es decir, todas las instituciones que conforman el modelo de la sociedad tengan la posibilidad entonces de no obstaculizar las oportunidades a las mujeres por estos estereotipos. Por ejemplo, en una empresa, difícilmente todavía en pleno 2021 a las mujeres no les preguntan si son madres o si pretenden ser madres pronto o cuántos hijos tienen, ¿no? De qué edades, y esto lo preguntan con la intención de saber si las mujeres se van a incapacitar por la licencia de maternidad, si las mujeres van a estar muy dedicadas a sus hijos e hijas, a llegar a pedir permisos para ir a actividades escolares, etcétera, ¿no? Cosa que no pasa con los hombres, porque saben que la licencia de paternidad, que hoy en día es una realidad, son 5 días, ¿no? Entonces, no impacta de igual manera a los hombres y a las mujeres este estereotipo de cuidado. ¿Pueden determinar estos estereotipos cómo percibimos la violencia o nuestra tolerancia a ella? Sí, totalmente, porque los estereotipos los tenemos tan normalizados porque creemos que son parte de la naturaleza humana cuando no lo son y en realidad son algo construido. Y por ende, como lo naturalizamos, entonces invisibilizamos estos obstáculos y estas diferencias. Es decir, no alcanzamos a ver sobre todo aquellas violencias que son muy sutiles, pero que al final son violencias basadas en estereotipos de género. Por ejemplo, las relacionadas con la maternidad, el cuidado de las personas o inclusive para los hombres, asignadas o relacionadas a que sean los proveedores del hogar. Un hombre que no tiene la posibilidad de ser proveedor en algún momento de su vida, entonces eso le conflictúa socialmente porque la sociedad lo ve como un mal marido, un mal esposo, un mal proveedor y por ende un mal hombre, ¿no? ¿Cuál es el panorama de desigualdad que tenemos en México? Pues todavía es muy amplio, aunque hemos avanzado muchísimo en el ámbito público. Las mujeres hoy en día participan en la política de una manera mucho más constante, pero también vemos dentro de la participación política que existen otros aspectos que hay que cuidar, como es la violencia política por razón de género. Pero bueno, en la política sí hay avances muy consolidados. En el ámbito empresarial, por ejemplo, a pesar de que las mujeres participan de manera muy constante ya en las empresas, todavía no podemos decir que estamos un 50-50 en mujeres que son directivas de empresas o de consejos o cámaras empresariales en igual condiciones que los hombres. Y en todos los demás ámbitos algo que ocurre es que las mujeres sí empezamos a participar, pero seguimos llevando la carga de la tarea y trabajo doméstico y por ende pues las mujeres hacemos 3 veces más lo que hace el hombre dentro del hogar. Y pues eso implica una sobrecarga, ¿no? Y además de ello, pues las mujeres que ya están incorporadas en el ámbito empresarial, en el ámbito privado, ganan en promedio a nivel nacional, hay una brecha todavía salarial alrededor de 15-16%. Digo, hay estados que la tienen mucho menor, hay estados que Veracruz, por ejemplo, es la que menos tiene una brecha de desigualdad salarial, pero hay estados que van por encima de los 26, del 26% menos que ganan las mujeres por hacer el mismo trabajo que los hombres. En esta brecha salarial, dame un ejemplo de un trabajo para que lo puedan visibilizar las personas que nos están viendo. Algo que pasa mucho, por ejemplo, es en las áreas directivas. Mujeres y hombres siendo directivos en una empresa o en una institución pública, porque también pasa seguido, realizando exactamente las mismas tareas y sin embargo no contando o con los mismos permisos o prestaciones o incluso el mismo salario. O sea, los hombres ganando más por hacer exactamente lo mismo que las mujeres. Esa es la brecha salarial. ¿Y qué es el sesgo de género? El sesgo de género es esta limitante que hay en donde se invisibiliza a partir de estos estereotipos y roles de género las desigualdades. O sea, las tenemos tan normalizadas que de pronto decimos, ay, pero mira, Paulina, hoy en día ya hay muchísimas mujeres participando en las empresas o en las instituciones públicas, que es algo que me dicen mucho.
Y les digo, sí, pero ¿en qué puestos están? ¿Bajo qué condiciones están? ¿Y cuánto están ganando? ¿No? Entonces, este sesgo no nos permite como identificar este tipo de desigualdades que todavía persisten y que a veces son muy sutiles, ¿no? Y están tan naturalizadas que por eso no las vemos. ¿Cuáles son los estereotipos relacionados con la sexualidad en los hombres y las mujeres? Bueno, los estereotipos es algo muy interesante en términos de sexualidad porque justo son como la base de lo que soporta que haya tanto acoso y hostigamiento en contra de las mujeres. Desde muy pequeñas se nos ha dicho a las mujeres que somos coquetas, que los hombres van a ser quienes realicen como este despliegue de conductas para conquistarnos, que son los cazadores, que nosotras nada más tenemos como que aceptar o que identificar este tipo de conductas. Incluso desde muy pequeñas hasta nos dicen, si te saca la lengua es porque le gustas, ¿no? O sea, vamos como aprendiendo este tipo de conductas que a veces son muy violentas, pero que nos ha dicho la sociedad que también son parte, ¿no?, de las relaciones amorosas y sentimentales. Y bueno, los estereotipos relacionados con la sexualidad, en el caso de las mujeres, es como esta idea generalizada que tenemos que las mujeres son coquetas, que las mujeres esperamos el despliegue de las conductas masculinas, que los hombres por su parte pues son los cazadores, son los conquistadores que realizan ciertas conductas para que las mujeres pues demos como el siguiente paso, ¿no? Y estos estereotipos son justo los que permiten o perpetúan cierta violencia sexual. ¿Por qué? Porque hay una línea muy delgada en lo que conocemos como el consentimiento, ¿no? Y de pronto no lo comprendemos muy bien porque pareciera que el consentimiento desde estos estereotipos de género es sonreírle a un hombre que te dice que te ves muy guapa con un vestido rojo, ¿no? O sonreírle a un hombre cuando vas por la calle y es un desconocido que te avienta un piropo, ¿no? O no decirle nada, ¿no? Y pareciera que estamos asentando nuestro consentimiento cuando en realidad no es así. El consentimiento sería prácticamente decir de forma tácita, estoy de acuerdo, me parece adecuado, yo también quiero exactamente lo mismo, ¿no? Cosa que no pasa de manera muy común porque estamos muy acostumbradas a simplemente asentar la cabeza o a caminar con la mirada baja cuando vamos por la calle solas porque sabemos que es muy probable que vivamos algún tipo de violencia sexual, etcétera. ¿Cómo podemos erradicar los estereotipos de género? Pues primero es identificarlos, tener muy claro que el género es algo construido, no es algo biológico, no es algo con lo que nacemos, es algo que incluso antes de nacer estamos generando expectativas sobre las personas que vienen en camino, dependiendo del sexo que tienen, y aunque parece ser un ejercicio muy inocente, pues al final sí trae ciertas consecuencias en las emociones, en las percepciones, en las ideas, en las creencias de las personas. Entonces, identificarlas, digo, no con la finalidad de, yo ahí no le voy a dar una muñeca a mi hija si me la pide porque es reproducir estereotipos. No necesariamente es llegar a ese punto, sino le doy la muñeca, pero también le doy otro tipo de actividad, le explico por qué es importante que realice o que conozca otro tipo de actividades y juegos para que participe de ellos, para que no se vaya creando como esta idea de que tiene que ser cuidadora, ¿no?, en su vida. Identificarlos y por ende pues reconocerlos y tratar de modificarlos en la medida de nuestras posibilidades es algo muy arraigado, pero sí se puede mientras seamos conscientes de que existen. ¿Cómo el lenguaje puede resultar ser un obstáculo para acceder a las mismas oportunidades? El lenguaje pues es al final del día la forma en la que las personas nos comunicamos. Ante esta lógica, cuando en la comunicación o en el lenguaje o en el discurso no está presente las mujeres o no están presentes algún grupo que sufre ciertas vulnerabilidades o está en una condición de mayor vulnerabilidad, por ende, al momento, pensando en un discurso de una persona política, pues al momento de invisibilizarlos y de simplemente omitirlos, sabemos que también en las acciones no vamos a estar presentes, ¿no? O sea, si yo hablo de la ciudadanía, pero solo hablo de los ciudadanos, de los hombres, ¿no?, y empiezo a generalizar bajo esta lógica, pues en realidad en las políticas públicas habrá un gran sesgo de género porque no estoy identificando desde el discurso a las mujeres, a las personas con alguna discapacidad, a las personas de las comunidades y pueblos originarios, etcétera, ¿no? Entonces el lenguaje es la manera en la que nos comunicamos, pero trasciende a las conductas que realizamos. Por eso es tan importante hablar desde un lenguaje neutro en algunos casos y desde un lenguaje inclusivo o incluyente cuando sea necesario resaltar algún grupo.
¿México vive en un matriarcado o patriarcado? Patriarcado, definitivamente. ¿Por qué consideras que no vivimos en un matriarcado? Porque el patriarcado es el sistema, es el modelo. E históricamente en la humanidad, cierto que algunos países han logrado avanzar, pero en la humanidad las reglas han sido establecidas por los varones para los varones, ¿no? Como sabemos, ha habido toda una lucha de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, para reconocer a las mujeres como ciudadanas, como personas que también tienen derechos, porque incluso las declaraciones de derechos eran la declaración de los derechos del hombre, y por ende tuvo que modificarse para hacer visible a las mujeres. Partiendo de ahí, pues todo el sistema y todo el modelo ha sido fundamentado en las reglas y en las bases que han decidido los hombres. Y por eso cuando hablamos de romper el pacto patriarcal, hablamos de cuestionar el sistema, el modelo bajo el cual vivimos, y tener la posibilidad no de vivir en un matriarcado, sino de vivir en condiciones de igualdad, en donde mujeres y hombres realmente podamos acceder a las mismas oportunidades. Oye, Pau, ya para ir cerrando, yo tengo una duda. Estamos luchando para romper los estereotipos de una sociedad, una sociedad que funcionó durante miles de millones de años, funcionó a partir de roles establecidos que permitían saber eventualmente qué le tocaba a cada quien y quién se hacía cargo de los hijos. ¿Existe una sociedad donde podamos lograr a no tener estereotipos o se forman nuevos estereotipos en este proceso? ¿Y qué pasa en este proceso con las nuevas reglas y con la educación que tenemos que darle a los hombres? Porque al final nosotras estamos muy expuestas a este tema, de alguna u otra manera nos llega información. Pero un hombre siento que se queda como, no entiendo, o sea, entonces ¿ahora qué hago? Claro. ¿Cómo podemos ayudarles a ellos? Claro. Bueno, primero, sí hay sociedades, no hay ninguna sociedad, no hay ningún país que hoy en día se diga que tiene la igualdad tal cual garantizada, pero el que más se acerca es Islandia. Lo que han hecho en ese país es buscar la posibilidad de dividir todas las tareas, tanto las que están relacionadas con la productividad y la remuneración que hay que llevar a casa y demás, como con las actividades relacionadas con el trabajo doméstico. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una licencia de maternidad, la licencia de maternidad es la misma que la licencia de paternidad. Y esto provoca que los hombres se puedan ahora sí que interesar y estar de manera más activa, presentes en el cuidado y en la crianza de los hijos y las hijas. Y esto obviamente trae como resultado pues que comprendan, que tengan la capacidad de cuidar, ¿no? Que de pronto creemos las propias mujeres que no pueden cuidar, ¿no? Y si le dejo a mi hijo va a ser una tontería, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres desde los 2 años que nos dan una muñeca empezamos a trabajar en cuidar de otras personas, ¿no? Empezamos a tener esta visión y los hombres no. Entonces claro que ha sido muy complicado hablar del cuidado hoy en día. Las nuevas generaciones ya lo traen un poquito más comprendido, pero pues las anteriores no. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues empezar a hablar desde el cariño también, desde el respeto, porque no podemos hablar de igualdad si los dejamos de lado, o sea, eso es definitivo. Yo tengo un esposo y él trabaja también en temas de género, tiene un canal de YouTube para que lo sigan que se llama Macho MX, y él lo que busca es generar espacios para hablarle a los hombres, ¿no? O sea, nosotras mujeres, pues hablémosles a las mujeres porque al final las entendemos y hemos pasado por lo mismo, pero yo no podría hablarles a los hombres de sus masculinidades porque en realidad no lo he vivido, ¿no? Entonces, buscar hombres que también trabajen sobre estos temas y que desde lo que han vivido y han sufrido, porque este modelo nos ha afectado a todas y todos. Al final los hombres se suicidan más, los hombres mueren más y más rápido, ¿no? Y todo esto está relacionado con el género. Digo, hoy no me da para hablar de eso, pero todo, absolutamente, las enfermedades, la manera en la que mueren los hombres, los accidentes viales, el consumo de alcohol, todo está relacionado con las cargas de género que tienen los hombres, ¿no? Entonces, al final es algo que también a ellos les ayudará poder deconstruir. Bueno, vamos a hacer unas palabras de asociación. Voy a decir algo y me vas a decir lo que venga a tu mente. Patriarcado. Modelo. Estereotipos. Género. Género. Desigualdad. Masculinidad. Tóxica. Feminidad. Estándares de belleza. Roles de género. Cargas. Igualdad. Lo anhelado. Equidad. Un paso para la igualdad. ¿Somos las mujeres responsables de educar machos? No, para nada.
Muchísimas gracias, los invito a dejar sus comentarios, a compartir este video y los vemos en la siguiente capacitación.